Bueno, al principio, pues yo nunca había experimentado eso de la parálisis de sueño. Para muchos se le dice, bueno, coloquialmente se te sube el muerto, que no puedes ni moverte, ni despertar, ni hablar, ni nada. Entonces yo la primera vez que lo experimenté fue cuando estaba embarazada de mi primera hija. Entonces yo tendría entre 4 o 6 meses, y cuando mi esposo se iba a trabajar en la mañana, porque casi siempre ha sido en las mañanas eso, pues yo empezaba a soñar pesadillas, ¿no? En la primera vez que soñé era una cosa que no me podía mover, ni hablar, ni despertar, incluso ni despertar. Entonces, en esas pesadillas, pues yo veía cosas muy raras, muy extrañas. Yo veía una muñeca que me hablaba, una muñeca tipo Barbie, pero de tamaño como de un niño de entre 4 o 6 años, que movía la cabeza, que me miraba, que me hablaba incluso. Y yo me asustaba mucho, mucho me asustaba. Entonces yo quería gritar, yo quería despertar, yo quería hablar y no podía. Hasta que el cuerpo, yo creo, solito me despertaba, pues. Entonces, pues yo muy angustiada, como ya era más recurrente eso, pues yo se lo platiqué a mi mamá. Mi mamá tenía una sobrina que le gustaba mucho, bueno, es cristiana, y iba mucho a su iglesia, y allá oraban por cualquier cosa, ¿no? Por alguna enfermedad, algún espíritu, alguna cosa de esas, ¿no? Entonces mi mamá me invitó y me dijo, si quieres te llevo para que oren por ti. Y sí, acepté porque, o sea, era tan feo esos sueños, esas pesadillas, que yo acepté ir. Y sí, incluso oraron por mí, por mi bebé, porque Dios me librara de esos sueños. Entonces fui en varias ocasiones a lo mismo, a que oraran por mí, y solito se fue esfumando. Ya no recuerdo si después de la primera oración ya no soñé, o si seguí soñando, seguí yendo, pero conclusión, pues eso se desapareció. Ya después, como a los 4 o 5 años, cambiamos de domicilio, y en el departamento donde vivíamos también hubo otra etapa donde empecé con esas parálisis de sueño. Y esas eran pues bastante raras también, porque por ejemplo, era que mi esposo se iba a trabajar, y cuando yo empezaba a soñar, soñaba que él regresaba y se acostaba conmigo, pero era muy difícil decir esto es real, esto es un sueño. Era muy difícil de diferenciar que mi esposo en realidad no estaba ahí. Yo lo sentía muy real, que él estaba ahí. Incluso yo ni siquiera podía despertar y preguntarle, ¿qué haces aquí? ¿Por qué regresas del trabajo? O sea, ¿no fuiste a trabajar? Era una cosa muy recurrente esa de que él regresaba. Incluso al fin de semana que él se iba a jugar fútbol, ya lo veía yo llegando con su uniforme y acostarse conmigo a un lado, pero no era así, porque yo cuando despertaba obviamente pues estaba sola, entonces a mí sí me asustaba el sueño tan real de que él andaba ahí en la casa moviendo cosas, sacando cosas, o moviendo la cama incluso, ¿no? O tocándome, abrazándome. Era muy real eso, que cuando yo despertaba, pues sí, despertaba asustada, porque yo decía, si él aquí estuvo, pero pues en realidad no era eso. O sea que era muy difícil diferenciar entre la realidad y el sueño. Bueno, yo como cambié lejos de domicilio, pues ya no tenía yo a la mano a mi mamá para que me llevara al templo a que oraran por mí, ¿no? Pero bueno, yo eso de etapa, como fue corta, pues no le hice mucho caso. Bueno, y ya después pasaron muchos años después, hasta hace poco que empecé con eso, hace como 2 años, pero ya fue más fuerte, más recurrente, y ahora sí que ya me daba más miedo, ¿no? Era de que yo empezaba a soñar que me salía de mi cuerpo,
que yo veía me veía a mí y mi cuerpo acostado, yo me veía flotando y mi cuerpo acostado, ¿no? Y como he escuchado que muchas veces si abandona tu cuerpo, ya sea tu espíritu, que abandone tu cuerpo, llega otro espíritu y se mete. Entonces se me vino a la mente eso en el mismo sueño. Entonces yo solita decía, no, pues voy a regresar a mi cuerpo porque me vaya a ocupar algún espíritu malo mi cuerpo. Bueno, entonces, pues, pero eso era una pesadilla. Ya después siguieron más de que ya no me salía yo de mi cuerpo, sino que yo empezaba así a flotar mi cuerpo. Entonces empezaba yo a pasear por mi casa, así flotando, y ya veía yo cosas raras, veía muebles extraños, muebles desconocidos, o mis muebles totalmente cambiados de lugar. Cosa de que en común tienen esos sueños, de que es muy difícil diferenciar la realidad y el sueño. Entonces yo pensaba que eso era real, que eso me estaba pasando realmente. Y yo veía muchas cosas así como que los vecinos hablaban al otro lado y yo no les podía pedir ayuda de nada, ¿no? Entonces sí me asustaba un poco, hasta que despertaba. Pero entre más veces me pasaba eso, más me daba miedo, porque incluso ya no era una cosa que yo pudiera controlar, de que yo tratara de despertar. Dije, bueno, ya si me está pasando esto, pues como que yo lo aceptaba y como que yo ya me dejaba llevar, ¿no? Pero entre más pasaba eso, más feo sentía, porque pues en ese detalle de que yo flotaba, yo empezaba así a dar vueltas incontrolablemente. Mi cuerpo aquí en medio de la sala daba vueltas y vueltas y no podía controlar eso. Entonces yo sentía una cosa terrible, ¿no? Me daba miedo, yo quería gritar y no podía, para pedir ayuda y no podía. Bueno, entonces, pues ya me estaba pasando eso muy seguido. Hasta que dije, bueno, ya basta, ¿no? Yo me acordé de un pastor que oraba mucho en el radio, que oraba para librarnos, ¿no? De acechanzas y hacer oración para librarnos de espíritus y de todo eso, ¿no? Entonces yo, en la costumbre de hacer oración, pues yo acostumbraba a orar siempre que por mi esposo, por mis hijos, por mi familia, ¿no? Que Dios los guardara en la calle, en su camino, que Dios guardara sus vidas, pero nunca me enfoqué en mí. Casi siempre olvidaba yo orar por mí, porque Dios me librara de estas pesadillas tan feas, ¿no? Hasta que, pues ya dije, no, ahora voy a hacer mi oración y voy a dedicar eso a mí, ¿no? Entonces fue de que yo empecé a orar mucho. En las noches, antes de dormir, oraba mucho al Señor que me ayudara a librarme de esos espíritus, de esas acechanzas, porque para mí eso es más que científico, más que se pudiera decir que parálisis de sueño, ¿no? Se suena científicamente, pero para mí es algo espiritual. Alguna acechanza, alguna cosa pues del enemigo, ¿no? Entonces yo empecé a orar mucho, empecé a orar como este pastor que oí en el radio, o sea, a echar fuera acechanzas, a echar fuera espíritus, a echar fuera de mi casa todo mal. Entonces fue así verdaderamente que esto ya cesó, y hasta ahorita no pues no se ha presentado más, gracias a Dios, y yo le doy las gracias a Dios porque para mí eso es más que científico, es espiritual.